Muy bien, muy bien. Bueno, como la entrega de la tarea era hasta ahora, no me da casi nada de tiempo para poder revisar o por lo menos hojear con mayor detenimiento. Algo pude ver y muchas personas con el procedimiento a medias, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque estamos con trabajos ya de mayor seriedad y de mayor exigencia. Sí, otros, por supuesto, se ven bastante bien a la primera revisión, pero otros más están muy incompletos o muy mal trabajados. Un error común es que muchos han utilizado o han asumido que la intersección es con planos proyectantes y directamente le han sacado los puntos. Sí, pero son planos cualquiera, ¿no? Y eso deberían identificarlo. Bien, ¿algún comentario o pregunta de la tarea para hacer nuestro nuevo ejercicio? Bueno, entonces lanzamos nuestro nuevo trabajo. ¿Se ve? Sí se ve, Arqui. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este siguiente ejercicio consiste en una práctica básicamente de lo que hemos visto de abatimientos. Si se trata de determinar las proyecciones de un volumen que tiene su base en un plano cualquiera. ¿Sí? El plano cualquiera es dato y el volumen también es dato. Aquí está el esquema en perspectiva militar. Dice esquema nada más porque no es la tarea. La tarea es encontrar las proyecciones en depurado y en perfil. Sí, vista en depurado más vista de perfil. Y bueno, el esquema está dado para cada unidad de 1 centímetro. Sí, es decir, fíjense, la base está cuadriculada y este volumen está compuesto de dos piezas, una base prismática y una cúspide piramidal. La base prismática ocupa parte de un cuadrado de 5 por 5, perdón, de 6 por 6, ¿lo ven? Aquí está 3, 6, 3, 6, ¿no? De esos 6 centímetros tenemos también marcas para la altura. La altura total, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La altura total es de 8 centímetros. De los 8 centímetros, por las medidas que tenemos aquí, 2 centímetros son para esta base prismática y 6 centímetros restantes serían para la pirámide, ¿no? La pirámide está justo en medio, ¿no? Si el cuadrado es de 6 por 6, la pirámide sería de 4 por 4, ¿no? Recorriendo 1 centímetro a cada lado. Ese es nuestro volumen base. ¿Se entiende? ¿Se nota?
Bien. Instrucciones. Aquí está. Básicamente es el enunciado del ejercicio, el mismo enunciado del ejercicio que hicimos hace dos clases, no, hace la anterior semana, cuando hemos encontrado las proyecciones de un cubo que estaba apoyado en un plano proyectante, solo que aquí el plano ya no es proyectante, es plano cualquiera. Dice, determinar las proyecciones del volumen mostrado en el esquema. La base de dicho volumen está contenida en el plano dado. Sí, es decir, que la base está en el plano gamma. Y uno de los vértices de la base está contenido en la traza horizontal del plano. ¿Sí? Es decir, cualquiera de los vértices está en la base, que está en la base debe estar en la traza horizontal. Es decir, ustedes podrán escoger, por ejemplo, que el vértice de aquí de la esquina izquierda esté en la base del plano o este de aquí de la derecha. Podría ser también este imaginario que contiene al cuadrado base, ¿sí? Pero una de esas esquinas tiene que estar en la traza horizontal del plano. Esos son los tres requisitos. Había un requisito más en el ejercicio que hicimos del plano proyectante. Y ese requisito decía que una arista forme 30 grados con la traza horizontal. Aquí no es necesario, ustedes elegirán si hacen formar 30 grados, 45 grados, ¿eh? Pero evidentemente no va a formar ni 0 ni 90 grados porque son ángulos muy específicos que no nos convienen utilizar porque más bien nos hacen confundir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, yo voy a suponer, por ejemplo, que ahí está mi abatimiento y el punto 1 me lo voy a dar yo, porque yo estoy escogiendo que mi punto vértice esté ahí. Ustedes lo podrían colocar más a la derecha, más a la izquierda, no hay ningún problema. Solo que procuren que caiga en un lugar donde no esté muy cerca, digamos, a la esquina donde las trazas se cortan, porque eso podría provocar que toda nuestra figura se salga del primer cuadrante. Y ya sabemos que si la figura se sale del primer cuadrante, las proyecciones se chocan, se entrecruzan y a veces gráficamente no es muy recomendable ni adecuado. Supongamos que mi abatimiento cae ahí, por supuesto que a todos les va a salir diferente. Mi proyección podría salir tal vez por acá. A ver, digamos que me queda por aquí. Me estoy inventando, ¿no? Por supuesto, esto nadie puede inventarse, tienen que realizar el procedimiento de abatimiento. Digamos que aquí está mi abatimiento en verde y mi proyección en azul. Sí, entonces esta proyección en azul ya está distorsionada, por supuesto que ya no va a formar aquí los ángulos de 90 grados que formen el abatimiento. Igual en la proyección vertical, ¿no? En la proyección vertical esto me va a quedar, no sé, otra vez me estoy inventando. Tal vez en la vertical se vea así, digamos, ¿no?
Digamos, eso es un invento. ¿Qué sigue después de eso? El abatimiento solo nos va a permitir encontrar las proyecciones de la base. ¿Sí? Imaginariamente, esta base es cuadrada, ¿no? O sea, si la completáramos, se vería como un cuadrado. ¿Sí? En las dos proyecciones. Y lo que queda ahora es construir el volumen. El abatimiento solo es la primera parte. A partir de ello se tiene que construir el volumen. Cuando se trataba del plano proyectante, lo único que hicimos era sacar perpendiculares a la traza vertical del plano, porque el plano proyectante nos permite verlo, digamos, va básicamente de frente en su proyección vertical. En cambio, en un plano cualquiera no es así. Ahí deberemos recurrir a otras estrategias. Básicamente me refiero a esto. Si yo traslado esto a un esquema más abstracto, digamos aquí a la derecha, mi plano es así, ¿verdad? Digamos que mi plano sea este cuadrado. Dentro de ese cuadrado se construye la base de la figura. Podría ser más o menos así. ¿Y qué se tiene que hacer con esa base? Se tiene que levantar el volumen, extruirlo, como se dice en la graficación. ¿Sí? Sacarle líneas aquí verticales que nos van a permitir levantar nuestro volumen, la altura que nosotros necesitamos, ¿verdad? Hasta que tenga la altura definida y pueda cerrarse. Eso ya no es parte del plano, ¿verdad? Eso ya está en el espacio. Es decir, que ya no se puede ver ni en el abatimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición que deben cumplir esas líneas azules? Que deben ser perpendiculares al plano verde, a nuestro plano base, a la referencia. Porque se supone que son líneas perpendiculares que se levantan desde la base, ¿sí? Por lo tanto, nuestra tarea se reduce ahora a encontrar esas líneas perpendiculares, ¿sí? Rectas perpendiculares, digamos, una recta que envuelva todo esto. Mejor recta. Ahí digamos, ¿no? La recta roja es perpendicular al plano verde y corresponde a esta arista. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos son, desde cada vértice, una recta perpendicular al plano delta. ¿Sí? Y por suerte nosotros ya sabemos hacer rectas perpendiculares. Una recta perpendicular simplemente tiene sus proyecciones perpendiculares a las trazas. Por ejemplo, si yo ya me he definido el punto 1, por ese punto 1 tengo que hacer pasar las rectas perpendiculares. Por 1 vertical, una perpendicular a la traza, y por 1 horizontal, lo propio. ¿Sí? Solo que tal vez me conviene que sea más grandecita. Lo mismo esta. Le voy a dar un nombre cualquiera a la recta, ¿no? Está lenta la máquina. Digamos que sea la recta R. RB para la proyección vertical y RH para la horizontal. ¿Sí? Entonces, eso nos garantiza que nuestra recta R es perpendicular al plano delta. Si nosotros verificamos, aquí tenemos nuestro ángulo recto, ¿no? Miren, yo incluso se los mido los ángulos para que ustedes puedan comprobar que se trata de ángulos de 90 grados, que tienen que construir con las escuadras.
No es solo anotar 90 grados y rayar cualquier ángulo, son ángulos que deben corresponder a las escuadras. Bien, tenemos la perpendicular que estamos buscando, ¿sí? Digamos en el esquema, esa perpendicular podría ser esta. Esa podría ser la recta R. O también podría ser la de este lado. O como dijimos hace rato, podría ser el vértice imaginario que no se da en el plano y que podría ser ese. ¿Verdad? Podría ser cualquiera de ellos. Eso no es importante, porque de todos modos, todas esas perpendiculares son paralelas entre sí. Entonces, sin importar dónde coloque esa perpendicular, igual me serviría. Ahora que tengo la perpendicular, ¿qué necesito? ¿Cómo es? ¿Qué hago con esa perpendicular? ¿Qué necesito de esa perpendicular? ¿Qué hicimos la anterior vez con la perpendicular? Grave, 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 grave. Realmente tengo la teoría de que se conectan al Meet y luego se van a dormir y dejan su fotito nomás ahí solo por decir estaba en clases.
Bueno, yo solito aquí puedo hablar como loro tranquilamente, pero si ustedes después no van a recordar nada de lo que se les dice, es igual, ¿cómo se llama eso? Cuando uno habla con uno mismo, como si fuera loquito. Bueno, si ya tengo las perpendiculares o cualquiera de ellas, una perpendicular me basta, lo que necesito, igual que la anterior vez, es que esa perpendicular tenga la altura que yo necesito para este volumen, para esta pieza combinada. Porque al momento lo que tengo es una recta cualquiera R, ¿sí? Que no tiene un segmento definido. Ahora necesitamos entonces que la recta R tenga una altura total de 8, como dice en el esquema, y más bien una altura parcial de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lamentablemente en la recta R no se ve su distancia real en ninguna de las proyecciones. La distancia real va a estar definida por el procedimiento que nosotros conocemos para la distancia real. Entonces, ¿qué podría hacer? Justamente necesitaré encontrar una distancia real, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier punto, digamos ese punto de ahí, definido dentro de la recta R, y al cual le vamos a dar un nombrecito. Digamos el orden y que sea 2. Y no importa dónde esté el punto 2. 2H y por supuesto en la proyección vertical de R sobre su misma línea de proyección estará 2B. Entonces se ha construido un punto sobre la recta R, otro punto más. Y ahora nuestra recta R está limitada por el segmento 1, 2. Y lo que vamos a hacer es encontrar su distancia real. Ya sabemos que eso podemos hacerlo en la proyección horizontal o en la proyección vertical. Si lo hacemos en la proyección horizontal, lo que necesitamos, lo que tenemos aquí sería la diferencia de vuelos, ¿no? Marcando en la proyección horizontal. Esto sería la diferencia de vuelos entre 1 y 2. ¿Sí? En la proyección vertical, ¿qué necesitaría? Nuestro triángulo, con su respectiva perpendicular, medida como siempre para que ustedes sepan y vean que es perpendicular, y lo que se necesita es que esta diferencia de vuelos sea trasladada al cateto faltante de ese triángulo. Y yo me lo vuelvo a hacer con un circulito. Me ha faltado recta. Y esa diferencia de vuelos ahora está copiada justamente ahí. 6.58, 6.58. Esta diferencia de vuelos está ahí. Y mis círculos los voy a borrar porque solo eran de ayuda para copiar exactamente la misma distancia. Y ahora mi triángulo se cierra, ¿no?
Parece una línea vertical, ¿no? Pero no se equivoquen, ¿no? Puede salir con cualquier ángulo esta línea. Ese puntito cierra y mi distancia real sería la distancia que existe en la hipotenusa de ese triángulo. Esa distancia sería la separación de las dos piezas. Por lo tanto, este triángulo no me sirve. Bueno, más bien dicho, la distancia no me sirve, pero el triángulo sí me sirve porque el triángulo va a guardar todas las distancias dentro de esa recta. ¿Sí? Por ejemplo, el punto medio entre 1 y 2, ¿sí? Si partimos 1, 2 entre 2, en la proyección horizontal va a quedar justo en la mitad. En la proyección vertical también va a quedar en la mitad y en la distancia real también va a quedar en la mitad. O sea, eso quiere decir que se pueden generar infinidad de triángulos semejantes dentro de este triángulo. Y es justamente lo que voy a hacer. Estoy marcando ahí una distancia para definir esto. Lo pondré aquí y este lo voy a mover. Y me marco otra distancia. Ahí. Fíjense, me he marcado dos distancias que me sirven. Me sirven 2 y 6, porque 2 más 6 es 8, ¿verdad? La altura que yo necesito. Y esas dos distancias que caen aquí, dentro de la distancia real, por supuesto, y yo quiero generar triángulos semejantes, solamente necesito sacarles la hipotenusa hacia el cateto base, que era la proyección vertical. Recuerden, todos estos son de 90 grados, ¿no? Miren, ahí está 90 grados y aquí también está 90 grados. Entonces, el triángulo grandote que me daba una distancia de 10,96, lo estoy básicamente reduciendo para que tenga una distancia de 8 en total y que yo la pueda partir en 6 y en 2. De manera que al proyectarse aquí, me va a dar los puntos que yo necesito y cuya distancia es, digamos, de 1 a este punto, va a ser 2 y de ese punto arriba va a ser 6. Le pondremos nombres. Ajá. Se ve azulito porque es parte de este proceso. Ya he usado 2, este va a ser 3. Y este de aquí va a ser 4. Ah, y sus respectivas proyecciones horizontales, ¿no? De 4B me voy a venir aquí a 4H y de 3B a 3H, que se vean segmentadas. Es H y lo mismo para 4. De 4B a 4H. Entonces, con ayuda del procedimiento de la distancia real, se han encontrado los puntos 3 y 4
¿Qué son los puntos que cumplen la condición de nuestra pieza o nuestros volúmenes base de aquí? La altura 2 y la altura 6. Claro está que si nosotros verificamos, por ejemplo, la proyección vertical, miren, de 1 a 3 vertical mide 1.6. No mide 2, ¿verdad? Por supuesto mide menos porque es una distancia distorsionada. Mientras que en la proyección horizontal no mide ni 2 ni 1.6, miren, mide 1.54. Entonces, esta proyección horizontal que mide 1.54 y esta vertical que mide 1.6 generan una distancia real de 2. Preguntas hasta aquí. No hay nada de tema nuevo, ¿no? Solo estamos aplicando todo lo que ya hemos visto. Bueno, por supuesto que el procedimiento lo podrían hacer en cualquiera de las dos proyecciones, ¿no? También podríamos haber hecho nuestro triángulo en la proyección horizontal sacando la diferencia de cotas, ¿no? Ya sabemos que eso es igual. Bueno, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿O cómo lo estamos entendiendo? Por ejemplo, ya puedo marcar mi distancia 2 ahí, pero me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas más que tienen esa distancia 2. Entonces, se supone que tendría que hacer lo mismo 7 veces. Pero no es así, ¿verdad? Estamos en proyecciones ortogonales, lo que nos va a dar tamaños iguales para proyecciones iguales. Es decir, todas estas aristas son idénticas. ¿Sí? De modo que, haciendo el procedimiento con una, esa distancia simplemente me la tengo que copiar para construir las demás, ¿no? Y bueno, la arista larga, que es la de 8, es la que cubre toda la altura, ¿no? Hasta ahí arriba. ¿Sí? Entonces todo se va a cumplir proporcionalmente. ¿Qué más? Otra cosa más es que, por supuesto que las dos bases van a ser idénticas. Me refiero a que la base que construimos en el abatimiento es esta de aquí, la que estoy repasando en verde. Eso es lo que construimos en el abatimiento. Le estoy tratando de pintar, entonces en el abatimiento sacamos esto. Bien pintadito. Sí, esa es la base en el abatimiento. Claro que la valoración no tiene que ser así, ¿no? La valoración es de acuerdo a la visibilidad. Mientras que la cara superior es una pieza idéntica. ¿Sí? La parte superior de la base prismática es una pieza idéntica a la base.
Entonces no se necesita hacer otro abatimiento u otro plano. Sí, lo único que se necesita es básicamente copiar las medidas. Este amarillo no repasa. Lo va a pasar por encima. No lo pinta bien. ¿Sí? La cara superior corresponde a una pieza idéntica, aquí, pero aquí no se pasa por encima. Pensé que lo iba a sobreponer y me iba a dar una mezcla. ¿Sí? Le voy a repasar la línea nomás. ¿Sí? La cara superior es una pieza completamente idéntica. Entonces, como en la perspectiva paralela nos va a salir una pieza idéntica. De hecho, ya sabemos que el resultado de esto es una figura que está en perspectiva paralela con ¿no? Una pequeña nota antes de concluir la explicación. En este caso nos hemos inventado un punto 2, ¿sí? Arbitrariamente, que nos genera una distancia de 10,96. Pero podríamos inventarnos un punto 2 que nos dé tal vez una distancia más grande, de 12, 14, 15, cuando no se nos salga de la hoja. Pero también, como nosotros no sabemos exactamente la distancia, ni podemos anticiparla, ojo, tal vez nos inventábamos un punto cuya distancia era menos de 8, por ejemplo. Tal vez nos salía una distancia de 5. En ese caso, nuestro triángulo rojo no se encogería, ¿verdad? Más bien el triángulo rojo tendría que agrandarse. ¿Se dan cuenta? El triángulo rojo sí nos va a servir siempre, solo que puede ser que tengamos que achicarlo o que tengamos que agrandarlo. Bien, preguntas, preguntas. Bueno, éxito es.
Muchachos, de verdad tienen que practicar más conceptos y cuestiones, ¿no? Porque no están pudiendo responder lo que el arqui cada vez les pregunta. De todas formas, las prácticas las voy a terminar de revisar el día de hoy. Ya están las de la lámina uno y lámina 2. La lámina 3 la comencé, solamente que no quería mandarles los mensajes muy tarde, así que lo voy a terminar de revisar hoy y en esta semana igual termino de revisar las otras dos. ¿No hay preguntas entonces? Bien, la tarea ha sido generada, es hasta el final del día. Acabo de generarla y ya está listo para que lo vean. La referencia de las medidas también está adjunta, igual que la anterior vez. Aquí le están preguntando si este trabajo tiene que ser con perspectiva. Pero tienen que hablar, pues, por lo menos eso hagan, ¿no? Están preguntando por debajo. Y desde el principio les decía que, bueno, este no ha sido el caso, pero ni siquiera leo el chat, ni siquiera tengo acceso al chat cuando comparto pantalla. Y ya al comienzo de la explicación dijimos, tenemos las proyecciones y la vista de perfil. No hemos mencionado en ningún momento la perspectiva. Eso sí, cabe aclarar por si acaso que la lámina anterior, o sea, la de ayer, ¿no? También es igual depurado y perfil. Muchos me han estado preguntando si tenían que presentar el depurado y el espacial. Y con espacial, no sé a qué se refieren, supongo que deben pensar que es la perspectiva, pero no, porque en el perfil, por ejemplo, se puede ver en el espacio los puntos, sí, pero no es el espacial, pues es vista de perfil. En los planos verticales, en el plano vertical, en el plano horizontal, todo va a estar sobre en los planos, las proyecciones, y en el volumen tienen que poner o sea, para la nomenclatura, ¿no? Y en el volumen tienen que ponerlo de manera espacial, ¿no? Ya que la línea de tierra es un simple punto. Así es, algo más.
bueno, ponerse a trabajar. Y chicos, vayan a trabajar, presenten y ya les voy a ir mandando las correcciones para que, porque ya está a la vuelta de la esquina el parcial, entonces por favor vayan estudiando y practicando. Sí, seguro que si en el segundo parcial pregunta de 100 puntos, dibujar un punto en el tercer cuadrante. Listo, chao. Y van a decir, ese maldito nos ha aplazado. Bien, trabajar entonces hasta el final del día, el trabajo listo para que podamos tenerlo revisado y comentado para la siguiente.